buenas. El tema que nos compete hablar hoy tiene que ver con Siria, tiene que ver con el Medio Oriente y tiene que ver con la posición actual que está tomando Estados Unidos y el presidente Donald Trump con respecto a esta región del Medio Oriente. Lo que es Siria, lo que es Irak. ¿Qué es lo que pasa aquí? ¿Cuál es el problema fundamental? El problema es que Donald Trump ha cambiado la política exterior y la geopolítica con respecto al Medio Oriente. O sea, la posición de Estados Unidos ya no es tan diplomática o tan calmada o tan, digámoslo así, agazapada como era antes, sino que es una política exterior un poco más fuerte, más bélica, con más sentido de pelea, de confrontación, de conflicto. Porque ¿qué es lo que pasa? En Siria e Irak, pues normalmente hay ataques de parte y parte entre los opositores al régimen de Bashar al-Assad y los seguidores del régimen de Bashar al-Assad. Hay territorios en Siria que están dominados por los rebeldes, hay territorios dominados por el ejército y por partidarios del régimen o del gobierno de Bashar al-Assad. ¿Cuál es la cuestión aquí? La cuestión es que supuestamente hace unos días se presentaron unos ataques químicos y resulta y pasa que se dijo unos ataques químicos y se dijo que los rebeldes manifestaron que eran ataques perpetrados por el régimen de Bashar al-Assad. Fue un ataque hacia ellos, digámoslo así, y entonces eso generó una molestia en la comunidad internacional porque pues dijo, o sea, el último ataque que Siria hizo, digámoslo así, con armas químicas, digámoslo así, fue en 2013 y eso no había vuelto a ocurrir porque supuestamente ellos habían aceptado un tratado con la ONU y todo este cuento, habían aceptado un tratado para no seguir atacando a la población civil, bien sea rebelde o bien sea seguidora de Bashar al-Assad, no atacar a nadie con armas químicas. ¿Cuál fue la cuestión aquí? O sea, se manifestó la molestia, la comunidad internacional intervino, se dijo, bueno, en fin. La cuestión fue que Donald Trump, días después de este ataque, o este supuesto ataque químico, perpetrado en contra de la población civil en Siria, y pues más que todo de la población rebelde civil en Siria, ¿qué pasó? Pues que Estados Unidos ataca directamente a Siria. O sea, mándanos una serie de misiles, como una serie como de advertencia, digámoslo así, es una advertencia. También Estados Unidos ha mandado una bomba, digamos una bomba comisional, no es una bomba como de largo alcance, o pues no tiene tanto poder bélico, no tiene tanto poder bélico, pero el problema aquí no es ese. El problema es que es la primera vez que Estados Unidos ataca directamente con misiles o con bombas a Siria. Ese es el problema. Sí, o sea, es decir, Obama tenía una política exterior, una diplomacia o un sentido diplomático un poco distinto, bastante distinto al de Donald Trump. Donald Trump está buscando guerra, digámoslo así. Porque ¿cuál es el problema aquí? El problema es que Siria es la niña bonita de Rusia. Y resulta y pasa que este ataque directo a Siria, primero, eh, altera a Bashar al-Assad. Bashar al-Assad va a querer eh, atacar, digámoslo así, a Estados Unidos. ¿Cómo? Pues puede ser involucrándose en el conflicto árabe-israelí. Recordemos que Israel es la niña bonita de Estados Unidos. Entonces, si Siria ataca a Israel, automáticamente estaría atacando a Estados Unidos. ¿Cuál es el otro problema aquí? Que Rusia, esa prácticamente Donald Trump le está dando permiso a Rusia de atacar. ¿Sí? O sea, bien sea directamente a Estados Unidos o bien sea también involucrándose en el conflicto árabe-israelí o en otros conflictos que los Estados Unidos estén también involucrados. Sí me van a entender, es decir, la posición de Donald Trump es como una posición de guerra, lo que hace y lo que legitima al adversario, en este caso Rusia, o en este caso Siria, o en este caso Irán, para atacar y para seguir la confrontación. Ese es el problema de este tipo de ataques directos como el que hizo el gobierno de Estados Unidos a Siria. Ese es el problema. Que Rusia se va a sentir con la legitimidad para atacar, bien sea a Estados Unidos, bien sea meterse en el conflicto árabe-israelí. O sea, todos esos recovecos de la geopolítica en que se ven involucrados los países.
¿sí? O sea, esto hay que tenerle cuidado, hay que tener bastante cuidado con esto porque la política internacional con respecto a Medio Oriente está cambiando. Es una política en la que Estados Unidos está mostrando sus garras tímidamente, pero las está mostrando. Hay un problema ahí grave, ¿por qué? Porque, o sea, a Siria lo apoya Irán y lo apoya Rusia. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Está pasando simple y llanamente una guerra fría. O sea, ya no existe la URSS, cayó el muro de Berlín, todo lo que ya conocemos, pero seguimos en guerra fría. ¿Por qué seguimos en guerra fría? Porque simple y llanamente, digamos en el conflicto en Siria, el conflicto interno de Siria, para hablar puntualmente de Siria, los rebeldes están siendo apoyados por la comunidad internacional y por Estados Unidos. Y por el otro lado, el gobierno de Bashar al-Assad está siendo apoyado por Rusia y por Irán. ¿Esto qué es? Esto es guerra fría. Es decir, Rusia y Estados Unidos no se atacan directamente, porque son las potencias del planeta, no se atacan directamente, pero se meten en conflictos, en los conflictos de otros pueblos, y a través de esos conflictos es que se muestran las garras, pero no se muestran las garras nunca directamente. ¿Qué es eso? Sino otra cosa eso es guerra fría. Eso se llama guerra fría. O sea, aunque no haya muro de Berlín, aunque ya haya caído la Unión Soviética, que cayó en el 1991, seguimos estando en guerra fría, no desde el punto de vista estrictamente político de la palabra, o no desde el punto político-administrativo de la palabra, pero sí desde el sentido moral y desde el sentido accionario. Hay unas ideologías todavía persistentes y en el sentido ideológico estamos y seguimos en guerra fría. ¿Cuál es el problema en Siria y en Irak? El problema es que aparte del conflicto interno que vive en estos países, tenemos el eje de conflicto del Estado Islámico. El Estado Islámico es un eje de conflicto que atraviesa, que quiere formar su califato entre Siria e Irak, quiere formar un califato y hay un problema interesante también ahí. Es decir, listo, tenemos el conflicto interno donde Rusia toma posición a favor de Bashar al-Assad y Estados Unidos toma posición a favor de los rebeldes, pero el problema es que también tenemos al Estado Islámico metido ahí en toda el área del Medio Oriente, lo que es Siria, lo que es Irak, lo que es Yemen y lo que son otros países del Medio Oriente y ese factor o ese elemento de conflicto no se nos puede olvidar. O sea, hay conflictos internos, hay guerra fría, hay unos desarrollos bélicos, hay unas intenciones de Estados Unidos en mostrar sus garras directamente a Siria. Y pues obviamente pone rabiosa a Rusia, porque Rusia le da rabia a eso, ese tipo de ataques, aunque sean preventivos, aunque sea como de advertencia, eso le da rabia a Rusia, porque para Rusia, Siria es la niña bonita de Rusia, así como Israel es la niña bonita de Estados Unidos. O sea, que si Estados Unidos está atacando a Siria, es como que si Rusia se sintiera atacada. Y ahí hay un problema interesante aquí. Entonces, Donald Trump está generando una polémica y Donald Trump está generando un clima bélico en el planeta y en esta parte, puntualmente el planeta que es el Medio Oriente. Y eso puede generar bastantes problemas. ¿Por qué? Porque aparte del problema interno que hay en Siria, de la guerra civil que hay en Siria, tenemos el problema del Estado Islámico, el contexto del Estado Islámico queriendo formar un califato entre Siria e Irak. Y pues teniendo su zona de influencia también en parte de África, teniendo su influencia en Yemen, teniendo su influencia en otros países de Medio Oriente. Entonces, esto es como para ilustrar un poco lo que ha pasado o lo que ha venido pasando en esta región de Medio Oriente, la influencia de las potencias y de la comunidad internacional en este conflicto, en esta perspectiva. Yo espero que les haya gustado mucho este video, que lo añadan a sus favoritos, se suscriban, lo compartan en sus redes sociales y pues desde los espacios de los conflictos que ocurren en el Medio Oriente y que tienen una importancia y que tienen una significación de carácter global, desde el papel de Rusia, desde el papel de Estados Unidos, desde la nueva política exterior bélica de Donald Trump hacia Siria y hacia otras partes del planeta, en la narración, Rafael Rincón. Y para ustedes, feliz semana.